Y el viernes nos despedimos con el anuncio de esta mujer, la presidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez. Amnistía para presos políticos. La gran pregunta, ¿qué pasa con los argentinos retenidos? Y el cierre del helicoide, el centro de tortura más importante de Latinoamérica. Hoy domingo estamos tratando de saber qué pasa. Habla la presidenta de Venezuela, a ver. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Está con nosotros Lisette Luque, que es activista de derechos humanos venezolana, que está aquí en la Argentina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un gusto verte. Muchísimas gracias. ¿Le crees a la presidenta o no? Yo creo que es muy importante ver los actos del último B. Han transcurrido, esta semana casi un mes y ha sido muy contundente los hechos. Estamos frente a un proceso que parece ya transitar esa liberación de nuestro país. Por supuesto que esta ley de amnistía nos emociona y nos hace pensar en el abrazo de miles de familiares que tienen a los presos políticos, pero no puede haber amnistía sin memoria, porque sin memoria no hay justicia. No, lógico. No hay lógico. reparación real para las víctimas. Claro, ¿Se conoce claro. el detalle de esa amnistía? Porque puede haber algún ítem que no sea una liberación masiva y que haya algunos puntos que den sorpresa, ¿no? De esta buena noticia, de lo que se entiende que es una buena noticia. Esta gente es bastante Por eso, particular, es como ¿no? hay que... No es muy creíble. Son de cuidado, pero yo creo que lo que estamos viendo hoy es producto de una agenda continuada de el 28 de julio del 2024, de la extracción de Nicolás Maduro y del pedido de libertad y todo lo que los venezolanos hemos luchado para llegar a este momento. La verdad es que para mí, en lo personal, que hemos estado tan cerca de las víctimas en Alianza por Venezuela, en el Centro Venezolano Argentino, lo recibimos como wow, como un momento claro, emocionante, mucha emoción, pero con claro. mucha expectativa de que se cumpla. de qué es lo que contempla esa ley de amnistía. Y esto es muy importante porque ella habla de una ley desde 1999, que fue cuando llegó Hugo Rafael Chávez Frías, un golpista, al poder a través de una elección democrática, con autonomías de poderes. Entonces, estamos frente a un escenario que hace un recuento de lo que ellos negaron durante años. Sí, bueno, que en Venezuela habían detenidos negaron, políticos, que habían secuestrados. Lo reconocen y cada uno que sale lo cuenta. Contale a la gente qué es ese espacio, el helicoide, porque lo que pasa ahí adentro es brutal, ¿no? Y cuando veíamos el informe de la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, a través de la ONU, no podíamos creer lo que pasaba acá adentro. Los argentinos sabemos porque tuvimos centros de tortura y tuvimos momentos brutales, pero esto es de una violencia extrema, ¿no? Para poner en contexto a los argentinos, sobre todo, es la EXMA, Claro. el centro de torturas más grande de Latinoamérica, ante los ojos de todos, en plena capital de Venezuela. Ahí están las madres exigiendo la liberación de sus hijos y acá han asesinado a personas. Acá el régimen se ha burlado y en diciembre veíamos como en diciembre no, casi que en octubre, Sí, Nicolás sí. Maduro festejaba con fuegos artificiales en este lugar que se convirtió en un monumento estadal para decirle
al pueblo venezolano que el Estado podía penetrar Claro. tu integridad Sí, o física. te reviso el WhatsApp, no me gusta, te meto acá adentro, Absolutamente. Y acá quiero ser muy clara con esto, no es el único centro de tortura. Hay más. El informe de determinación de los hechos de la ONU fue contundente que en el país hay más de 90 centros Más como esto, claro. de reclusión Este es y el- tortura. como el Este es emblemático, el ícono, ¿no? Exacto. porque ellos lo convirtieron en un ícono de la tortura para amedrentar, para perseguir, lamentablemente para silenciar al pueblo venezolano que el último mes ha estado reprimido ante esta situación, pero con una energía única a que algo está pasando y Claro. a que esa libertad que anhelamos va a Y ahora llegar. actualizamos qué está pasando porque también estamos pendientes de los nuestros. Robertino, lo que está pasando Sí, claro. en Venezuela a esta hora con los 2 argentinos retenidos. ¿Qué Sí. decía Martín? No, ¿es solo un centro de detención para presos políticos o también hay negociados? Porque recuerdo en la dictadura argentina hubo muchas personas que fueron presos para robarle sus bienes y sacarle plata. ¿Hay información de si hay presos que fueron retenidos para ser robados? Y la verdad es que muchos de estas personas que están detenidas ni siquiera se saben cuáles son las razones. Claro. De hecho, Todo hubo por una presunto tercera terrorista. familia argentina Ah. que no había denunciado que habían Detenido a sido sus familiares. secuestrados. Yo quiero que usemos esa palabra, pero son personas Sí. que son secuestradas, Sí. Yo entrevisté que son a... desaparecidas. Siempre me olvido el nombre. Jacobo. A Jacobo. Sí. Y me dijo, perdóneme, no fui un preso. Claro. Fui un secuestrado. Porque para Nunca estar estuvieron preso frente a un hay que juez. cometer un delito. O Y un- estar frente a un juez que le diga Claro, cuáles que- son los cargos, cuál es la prueba. de Acá qué se llegó lo y un acusa. delirante le dijo, este departamento, por una celda inmunda, va a ser su vivienda por 25 años. Pero vamos a ver esta imagen, vamos a compartir, Robertino, Sí. lo que significa recuperar la libertad, lo que viven las familias y lo que vive esta gente bajo tortura. Sí, hay imágenes, la verdad que muy fuertes, emocionantes, que se ven en las últimas horas, en los últimos días, desde que empezó la liberación de algunos presos políticos, porque llega la parte del reencuentro con sus familiares, ¿no? Que Miren. son imágenes muy fuertes. Y acá, esta imagen de sorpresa, eso es lo fuerte, le digo, ¿no? Que los niños, los hijos Mirá cómo lloran, de este mirá. venezolano, Luis Isturiz, que es un abogado y dirigente de 20 Venezuela, luego de haber sido liberado del Helicoide, donde estuvo casi un año, Pobre hombre, se ¿no? reencontró con sus hijos, que tienen 1 y 5 meses, que son Mirá. 2 chicos menores, hasta la mascota, mirá. Sí. Es de las mascotas tienen Esto mucha nos memoria. emociona. ¿Qué le explicás a estos chicos, no? Y era Porque- sorpresa, ¿no? Él coordinó con su familia para que los niños no Mirá, supiesen de su... la emoción de los chiquitos, reencuentro. ¿no? El reencuentro. ¿Cuántas familias, Lisette, rotas, no? Hoy, por Mirá, ejemplo, solo el día de hoy fueron liberados 20 hoy 20. venezolanos. Se presume que hay más de 700 y yo quiero ser muy clara con esta cifra porque hasta que este proceso no termine Sí, no claro, vamos a obvio. saber Exactamente realmente cuántas víctimas hay. Foro Penal, que es la organización que está llevando el registro de los presos políticos, ha identificado que al menos más de 700 y han sido liberados este mes. Alrededor Perdón, de qué 300. educado este caballero, ¿no? Porque Saludó a los saluda tan guardias. amablemente a los del SEBIN, ¿no? A la Que lo gente del tuvieron SEBIN, ahí. claro. Yo también veo esa, mira, lo que es la familia, Sí, ¿no? a ver, ¿Cómo? imagino que más allá que estés liberado debe quedar miedo. Sí, Porque no sabes claro. Bueno, qué es lo que Jacobo, puede pasar a Jacobo nos futuro. contó que les querían hacer firmar, primero que cuando te dicen, lo vamos a liberar, vos te tenés que ir apenas con lo opuesto porque temen que, supongamos que yo estoy ahí retenido y me da la liberación, que vos me des un papelito con un teléfono y que yo pueda tener un contacto con un... O sea, tenés que salir, ahí está, saludándolos, mirá con qué amabilidad, ¿no? Pero también sostienen que esa gente que está ahí viven de un sueldo, como que... Yo no lo justifico, porque formás parte del mismo sistema, pero como que no están ajenos y que no son los que imparten órdenes, pero sí las cumplen, ¿no? Algunos familiares están pudiendo abrazar a sus seres queridos, pero hay quienes no lo pueden contar, como el exgobernador de Nueva Esparta, de la isla de Margarita, que muchos argentinos conocen, quien murió en manos del régimen, como Fernando Albán, que fue tirado de un 10º piso. Tirado Y- de un 10º piso. Sí. Y estas últimas semanas, al menos 4 madres han fallecido a la espera de sus hijos. Ajá.
para nosotros este es un momento clave, pero el mundo tiene que estar muy atento Sí, de lo sí. que es una ley de amnistía. Sí, Y las Argentina intenciones tiene de... mucho para enseñarnos también Pero, como lógico, sociedad acá se vivió y hoy somos un país democrático y libre, pero esta mujer también, que fue tan aplaudida y tan ovacionada el otro viernes por un grupo ahí de obsecuentes, muchos dicen que es la mentora de estos centros de tortura. Ya te lo voy a preguntar porque siguen llegando imágenes muy, muy importantes que también marcan la otra parte, Robertino, que tiene que ver con la esperanza y con esta línea directa de Estados Unidos con Venezuela, porque esto ha sido clave, ¿no? Hay una imagen muy fuerte, muy importante, de relevancia política para interpretar un poco lo que ocurre en Caracas, y es la llegada por primera vez, después de mucho tiempo, de una enviada de los Estados Unidos a Venezuela, después de 7 años sin tener representación diplomática. Estamos viendo en imágenes justamente a la diplomática Laura Dugo, que fue la elegida por Marco Rubio y por el despacho Oval que conduce Donald Trump para oficiar de encargada de negocios, que sería un rango inferior al de embajador, digamos, Ajá. ¿no? Aún no tiene embajador, aún no hay una reapertura formal, digamos, de la embajada, pero es muy importante la presencia física en Caracas Y sí. de una enviada de Donald Trump para supervisar, por qué no avanzar con la negociación hacia una transición, lo cual también da cuenta de una sintonía entre Trump y el chavismo, pero también de una supervisión por parte del gobierno Sí, norteamericano. te cae un ojo que del te régimen de controla, que Caracas. te vigila. Me parece que Efectivamente. para esta gente Alguien debe está ser... velando que tu palabra se cumpla. Claro. Y yo he leído un montón de cosas y entre ellas, bueno, que él sí un poco está siendo la empleada del mes. Está cumpliendo con todo lo Con que... todas las órdenes. No, pero con tuvo- todo lo que se ha pedido. Hizo un cambio Y- cerebral muy y rotundo, ¿no? Donald Trump fue como muy contundente de que el destino que le esperaba podría ser peor que el de Nicolás Maduro. Ellos dijeron que no iba a haber amnistía, que no iba a haber reconciliación, y lo que dijo 500 veces hay que luchar contra el Diosdado imperio y Cabello, no que sé cuál- sigue sí. contradiciendo lo que hacen. Bueno, ahora Por eso te yo quiero digo que es muy preguntar, importante ver lo que ellos con- hacen, no lo que dicen. Mujer importante, te doy algunos nombres y vos me los ubicás en este rompecabezas después de la detención del dictador Maduro. La señora, la empleada del mes, como presidenta de la Nación, que no lo debe poder ni creer ella, algunos dicen categoría semi-traidora o algo por el estilo. Diosdado Cabello, que cada tanto tiene alguna reacción un poco violenta o línea Maduro, línea Chávez. ¿Hoy qué rol cumple? ¿Cómo Bueno, está? no nos olvidemos que después de la cabeza de Nicolás Maduro, la segunda orden de captura con mayor precio era la de Diosdado Cabello, Sí. vinculado directamente con crímenes transnacionales. Por ejemplo, el gobierno de Chile, el presidente Gabriel Boric, hizo una denuncia a la Corte Penal por el crimen del teniente Ojeda, Sí. que se presume que fue asesinado por órdenes de Diosdado Cabello. O sea, ese hombre Es está... la persona, Mírame y no me toques. es la persona que lamentablemente tiene en silencio a muchos venezolanos. Es la Pero persona tiene- más temida del ¿Pero país. tiene el mismo poder? ¿Es temido y tiene el mismo poder que los tiempos de Maduro? El poder lo tiene hoy Delcy Rodríguez, sin duda, los hermanos Rodríguez. Los hermanos, el titular de la Asamblea y esta mujer. O sea, Diosdado Absolutamente. Cabello en decadencia. ¿Cómo se llama el otro que maneja también el ejército? Padrino López. Padrino López. Defensa. Y Padrino López ha sido siempre una pieza clave dentro del madurismo, porque además es quien comanda las Claro. fuerzas del Estado que responden y que deberían haber cuidado Sí, a muy- Nicolás Maduro. muy pero bien no le fue, ¿no? Pero Mucha estaba, injerencia en los centros de detención. recordemos que la injerencia y la presencia cubana es Sí. parte de nuestro país desde hace más Claro. de 20 Bueno, años. Maduro lo cuidaban todos los cubanos El estos primer que anillo murieron. de seguridad de Nicolás Maduro no eran venezolanos, eran Eran cubanos, cubanos. claro. Así que hoy también no solamente debe estar atento a lo que le suceda, sino también a lo que pueda pasar en Cuba. Claro. Claro, exacto, porque hay una crisis muy importante, podemos hablar, La Habana en situación dramática, 18 horas por día sin luz, sin recolección de basura, sin agua, sin medicamentos y con gotas de petróleo porque se terminó el chorro venezolano. ¿Y Corina, cómo la ves? ¿Incómoda en esta situación? Porque no sé si Edmundo González y Corina tal vez
pretendían un protagonismo más potente y los atenuó Estados Unidos o están conformes con la situación? Tiene María que haber Corina una transición. Machado es sin duda la mujer más importante de este momento histórico de Venezuela. Es la mujer que logró revivir la esperanza de nuestro país para volver a confiar, y bajo el lema de reunificar a las familias, se posicionó y cumplió con una legitimidad que recordemos que fue inhabilitada, proscripta, perseguida, Sí. y llegó Edmundo González Urrutia a ocupar el rol del presidente electo 70-30, que ¿no? ganamos y que lo demostramos precisamente por una estrategia liderada por María Corina Machado. Y yo no tengo ninguna duda que nuestra venezolana Premio Nobel de la Paz, cuando pueda ser electa ¿Va a ser en una presidenta? democracia libre, no solamente va a ser la presidenta de Venezuela, sino va a ser la presidenta más votada de la historia democrática de América Mirá Latina. qué fuerte, ¿no? Mirá qué fuerte. Bueno, ¿qué se sabe de los argentinos, Robertino? Porque Todavía, por ahora mirá. Nahuel y Giuliani. Y el abogado estamos Giuliani. en un signo de interrogación. Yo Sí. hablé con la familia de Nahuel en la radio, hablé con la mujer de Giuliani, que después de un tiempo largo Decidieron llamó hacer público el caso, y le ¿no? dieron una llamada de 2 minutos. Sí. Y tuvo la suerte que justo venía una de las nenas y le dio el teléfono para que escuche al padre. Sí. Porque hay que contener también a la familia, a los chicos. Uno que le explica, tu padre fue a trabajar a Venezuela y un grupo de delirantes lo metió preso por 25 Totalmente. años, ¿no? Sí. ¿Qué se sabe de ellos? Bueno, a ver, las familias de ambos detenidos, de ambos secuestrados, creen que con esta amnistía van a salir. Hay mucha cautela porque entienden que hacer públicas conversaciones que ellos Claro. están teniendo a través de algunos intermediarios con sus familiares, en el caso de Nahuel y en el caso Sí. de Giuliani, puede opacar esta Claro. liberación, puede generar algún tipo de complicación. Entonces, hay mucha cautela. Lo que transmiten las dos familias es, sabemos que están bien, que es lo más importante, estamos siendo asesorados y tenemos diálogo con la Cancillería Argentina, Claro. que obtiene información mediante los canales que tiene la Cancillería, que son múltiples, pese a que la relación con Caracas está cortada cortada. directamente. Insisto en la foto que veíamos hace unos minutos de la diplomática que envió Donald Trump. Sí, no es un Porque- tema menor esa mujer, no, ¿eh? Porque en términos de información, esa persona estando en Caracas es justamente un puente muy importante para que países que tienen la vía cortada con Venezuela, Claro. como Argentina, por ejemplo, puedan a través de Washington lograr la información necesaria, por ejemplo, para saber si los presos argentinos van a ser liberados. Se vienen días decisivos, hay que estar atentos. Semana- En las dos familias hay cautela. Claro, muy importante. Están contentos, pero hay mucha cautela. Claro, esperanzado. Lisset, Sí. vamos a cerrar contigo y después, antes de ir al próximo tema, mostremos otra vez las imágenes de este hombre liberado, ¿no? Porque me parece que son de una contundencia con su familia, el dolor que causan estos estos tiranos, ¿no? Estos dictadores, estos narcotraficantes gobernando Venezuela. Miren lo que es esta imagen. Sale del helicoide, un año ahí, sin ver la luz del sol, con situaciones dramáticas, sin medicamentos. Este señor Jacobo nos contó que estuvo 3 meses bajo un cuadro de diarrea por la comida, por el Estado, por las cucarachas, por las ratas, una mugre, toda una inmundicia. Miren lo que es este hombre. Y miren Recordemos. y escuchen el reencuentro con sus hijos. Un año los chicos sin saber qué pasaba con su papá, en manos de estos delirantes, ¿no? ¿Por qué generar este dolor? ¿Por qué generar todo esto? Miren esto. Ojalá esto sea lo que plantean ustedes, el común denominador de esta semana, nuestros queridos Gallo y Giuliani, que puedan volver con su gente y vivir en libertad y sin las imposiciones de estos regímenes delirantes que, gracias a Dios, cada vez hay menos en el mundo. Así Querida es. Lisset, una reflexión final. Semana importante de esperanza, entonces. Muy importante, a un mes de la extracción de Nicolás Maduro. Este 3 de febrero nos vamos a concentrar en una vigilia para acompañar el pedido de libertad, del cierre de todos los centros de tortura de Venezuela y, por supuesto, de sostener la memoria para nosotros poder recordar que esto nunca más puede ocurrir ni en Venezuela ni en ningún país. El pedido de los venezolanos ha sido contundente. Nosotros queremos regresar a casa
con seguridades, queremos que los presos políticos vuelvan a abrazar a su familia, que no haya censura y que Venezuela de una vez por todas pueda ser libre. Y en eso estamos. Gracias, Lisette. Un gusto Muchísimas conocerte. gracias.